Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación. El título de la charla del día de hoy es Artistas del siglo XX, Influencers del diseño. Y esta charla tiene el propósito de mostrar cómo diversos estilos del diseño tienen su origen en las manifestaciones artísticas de las vanguardias históricas. Para puntualizar, las vanguardias históricas son los primeros movimientos artísticos del siglo XX que tuvieron la intencionalidad rupturista, esto es, abandonar la representación naturalista del arte anterior y buscaron nuevas formas de representación visual. También dentro de las búsquedas de las vanguardias históricas está problematizar el propósito de la creación artística. Entonces los artistas se empiezan a plantear cuál es el propósito de la creación y cómo debería ser esta creación artística. Ahora, el enlace entre el diseño y la comunicación gráfica va más allá del ámbito estético. Es importante, pero no es el único. Entonces, debemos comprender que las comunicaciones visuales y las configuraciones estéticas, ya sea de un entorno, de un espacio, de la arquitectura, van a reflejar siempre el espíritu de su época y también expresan una búsqueda de un lenguaje claro y funcional que se está renovando constantemente y que va modelando e influyendo en la sociedad misma, en los deseos que tiene, en sus aspiraciones y finalmente se convierte en algo que está presente dentro de la cultura. Y bueno, un ejemplo de esto son las imágenes que consumimos diariamente en las redes sociales y en muchos otros ámbitos de nuestras vidas. Durante esta presentación vamos a estar abordando estos temas que ustedes ven aquí en pantalla. Si bien no son los únicos pertinentes, pues es una revisión histórica algo rápida. Entonces aquí les muestro una línea del tiempo en donde para mí es muy importante que ustedes sepan que simultáneamente se estaban dando muchas formas, muchas búsquedas por parte de los artistas en estos periodos de tiempo y que no tenían una sucesión lineal, es decir, se estaban desarrollando simultáneamente, los artistas viajaban y se influían mutuamente, entonces esto hacía que los estilos, las búsquedas se fueran modificando y que artistas en lo individual fueran migrando de un estilo a otro y también le dio un periodo de caducidad corto a cada uno de los estilos porque, como sabemos, pues buscaban ser una respuesta, una ruptura con los modelos anteriores y entonces con una velocidad muy grande iban quedando atrás los estilos que se proponían. Puntos importantes para que influenciaron al diseño los tenemos en la parte de arriba. Iniciamos con el movimiento del realismo, el romanticismo, el impresionismo o preimpresionismo que se dieron todavía a finales del siglo XIX, a partir de 1870 más o menos. Como parte de la influencia oriental tenemos el simbolismo y posteriormente el expresionismo. El movimiento El Puente y el Jinete Azul también son importantes para la publicidad, el diseño publicitario. Tenemos las formas y los colores puros del fauvismo, el desarrollo del cubismo que va a abrir la puerta a la abstracción que se da posteriormente, eh, el futurismo y el establecimiento de manifiestos artísticos donde ya se establecen cuáles son los lineamientos a los cuales se van a pegar en la creación artística. Tenemos el Dada, el surrealismo, que son muy importantes para abrir la puerta a las posibilidades que trae después otras formas de representación artística que son iconoclastas totalmente, como la abstracción geométrica, la abstracción, el suprematismo, el constructivismo y esto permea después en arquitectura en la forma del estilo internacional, todos estos cobijados dentro del Bauhaus. No menos importantes son los movimientos estéticos como el Modern Style, el Art Nouveau, el Art Deco,
que se dan dentro de la Belle Époque, o también los podemos considerar como parte del modernismo, el movimiento de Arts and Crafts que se desarrolla en Inglaterra y la Asociación Vienesa, que va a permitir restringir la cantidad de ornamentación dentro de la arquitectura. Bueno, esto es una revisión muy rápida de los movimientos. Entonces, tenemos la Belle Époque. Para seguir un orden histórico, tenemos que iniciar esta presentación visitando el periodo artístico que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, conocido como la Belle Époque, y que se extiende y concluye hasta 1914, que es cuando inicia la Gran Guerra o la Primera Gran Guerra Mundial. Tenemos que tomar en cuenta que en este momento se está desarrollando muchos movimientos como son el impresionismo, el fauvismo, el Art Nouveau, y estos abren la puerta al Modern Style y al Art Deco. Aunque es difícil definirlo y datarlo, lo que llamamos modernidad podría ser este periodo de 1890 a 1930. No me hagan mucho caso en las fechas porque dependiendo de las fuentes van a variar estos periodos históricos que se enmarcan dentro de acontecimientos. Entonces, lo que sí es seguro es que es un periodo de profunda ruptura. Por ejemplo, Picasso abandonó totalmente la representación naturalista con sus Señoritas de Aviñón. Virginia Woolf plantea una ruptura de las narrativas tradicionales en su novela. Isadora Duncan reforma los movimientos clásicos de la danza y Le Corbusier transforma para siempre la arquitectura. Entonces estamos ante un momento histórico donde el arte responde a la industrialización y a la urbanización. Y esto también es una respuesta que trajo el desencanto que generó la guerra y esta idea de progreso que terminó siendo un fracaso. Entonces, en esta época surgen movimientos como el realismo, el romanticismo, el simbolismo y muchos otros, pero hablaremos del movimiento estético que permeó en el diseño, en la indumentaria, en el interiorismo, en el diseño gráfico y en la arquitectura, y que denominamos Art Nouveau, pero dependiendo de la región también lo encontramos como Jugendstil y en otras regiones lo conocemos como el periodo de secesión, por ejemplo en el caso vienés. Entonces, estos movimientos utilizan elementos de la naturaleza para dotar de belleza y movimiento orgánico a sus creaciones. En este ambiente de finales del siglo XIX hay una efervescencia cultural conocida como la bohème, y este espíritu de los tiempos busca liberar al arte y al artista del arte del pasado. Entonces busca nuevos significados para la creación artística, quiere liberar a la pintura del realismo y plantea nuevos modelos de representación y técnicas para crear. En este caldo tan rico de cultivo, unas propuestas surgen como antítesis de otras, y los artistas viajan y se conocen entre sí, se influyen mutuamente, y esto empuja a sus exploraciones y a diversos campos y búsquedas. Entonces el arte se concibe a sí mismo como algo más que el registro de la realidad, puesto que está superado gracias a la invención de la fotografía. Entonces, si la fotografía ya puede captar la realidad tal cual es, ¿cuál es el sentido de que los artistas sigan tratando de imitar a la naturaleza? Entonces, aquí tenemos el primer movimiento que podemos considerar como una influencia directa para el diseño, que es el impresionismo, debido a su empleo del color, a la influencia que tenía con el arte japonés y a las siluetas relajadas que presenta. Estamos viendo una deconstrucción de la forma, aunque esto pertenece a una teoría que se desarrolla posteriormente. Entonces, los artistas de este periodo están persiguiendo furiosos la respuesta a la pregunta: ¿y ahora que somos libres, qué deberíamos crear? ¿Cómo deberíamos crearlo?
También flotaba en el ambiente esta premisa de no hay fronteras entre arte y vida, y esto se traduce en que el arte y el artista buscan ser uno mismo. Para comprender el arte se debe observar al artista su mundo interior, su curiosidad, lo que le motiva a crear. Entonces, los poetas de esta época intentaban expresar mediante sus poemas y la literatura la vida en todas sus formas, así sean prosaicas, grotescas, vulgares, melancólicas o trágicas. Este es el sinónimo de la modernidad, al que se apega el poeta maldito Charles Baudelaire, que influyó a grandes figuras del siglo XX, incluidos los artistas Vincent Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec y muchos otros. Entonces, la premisa era: abandona el aura sacra del artista como genio y empápate de la realidad más cruda y más prosaica de la existencia. Entonces aquí estamos viendo unos dibujos y pinturas de Henry Toulouse-Lautrec, que él diseñó carteles para el Moulin Rouge y para la escena bohemia parisina. Un dato curioso: en francés la palabra diseño significa dibujo. Entonces, para el pintor Henry Toulouse-Lautrec, la vida fue una temporada en el infierno, llena de tormentos a causa de sus males de salud y sus peculiares circunstancias de vida, de manera que él retrató a las personas, todo tipo de personas, desde prostitutas, cantantes, dandis, proxenetas, mendigos, alcohólicos, toda clase de marginados sociales. Y esto fue el reflejo y a su vez el producto de una época que dejaba al descubierto los aspectos más crudos de la existencia humana. Entonces, el desencanto flotaba en el aire, era producto de los problemas que trajo consigo la revolución industrial, la migración del campo a las zonas urbanas, las guerras y muchos otros asuntos. Entonces la gente se sentía en ese momento abandonada por Dios y se dejaba llevar por la vida licenciosa, de excesos, de promiscuidad y de frenesí nihilista. Entonces esto pone de manifiesto precisamente el miedo o el pánico a llevar una existencia tranquila, poco significativa, y el miedo a la muerte, por supuesto. Entonces, el arte se proponía borrar las fronteras con la vida y se convertía de esta manera a su vez en una búsqueda de carácter filosófico. Entonces, la fuerza expresiva de Henry Toulouse-Lautrec radica en cómo él es capaz de capturar con unas pocas líneas arabescas el carácter humano. Se inspiró en el arte japonés, su arte es al mismo tiempo realista y simbólico, porque capta la esencia misma de las personas que retrata y hasta su fragilidad psicológica, porque están basados en una observación muy minuciosa y precisa. Entonces las figuras omiten los detalles superfluos y contienen lo esencial para poder mostrar el carácter. Simultáneamente en Europa se están desarrollando muchos estilos y búsquedas. Entonces, no precisamente están sucediendo en un orden lineal. El arte simbolista o preimpresionista de Henry Toulouse-Lautrec abre la puerta a la simplificación en oposición a las floridas formas del arte victoriano. Por otro lado, tenemos el Art Nouveau. El Art Nouveau se propuso cambiar radicalmente el entorno humano. Los jóvenes artistas querían llenar el mundo de cosas bellas. Y fíjense, esto va en oposición a lo que Baudelaire invitaba a los artistas. Entonces, ellos están luchando por la conservación de la individualidad frente a una sociedad que estaba cada vez más tecnificada. Es un arte que está fuertemente influido por la bella, pulcra y simple línea de las formas japonesas y orientales. Es un arte que busca traer la belleza al interior de las casas y su propósito estético es la refinación de las formas, y es por medio de este estilo que se intenta mostrar alta cultura.
Bien, entonces este estilo buscaba mostrar progreso, refinamiento, estatus, de modo que lo vemos en el Palacio de Bellas Artes, lo vemos en la entrada del metro, en los vitrales de las musas del Palacio de Chapultepec y cuando nos hablan de que Porfirio Díaz trajo a México el estilo afrancesado, precisamente se refieren a este. El Art Nouveau originalmente era una corriente pictórica, pero rápidamente se integraron otras disciplinas como la arquitectura y los oficios. Esto facilitó la difusión de las ideas. Por un lado, este estilo buscaba la funcionalidad y por el otro se convirtió en un arte de élite. Entonces el Art Nouveau se fue volviendo cada vez más popular, de manera que se empezaron a fabricar masivamente productos y este estilo se fue distorsionando al grado de que perdió su carácter y progresivamente se transformó en otra cosa. Pero donde sí triunfó fue en la arquitectura y en el interiorismo. De hecho, la colonia de artistas de Darmstadt de 1899 se concibió y se realizó como la primera obra de arte total, porque abarcaba la planificación urbanística, la arquitectura, la escultura, la pintura y todo tipo de artes aplicadas. El declive de este estilo se dio porque, aunque era un arte bien intencionado que quería humanizar los ambientes, el peso de esta carga ideológica fue demasiado. Y también con la producción masiva de productos pseudo-art nouveau se tornó algo kitsch. Aquí podemos ver la entrada precisamente del metro, de cual les hablaba, y podemos ver cómo fue un arte aplicado en diversas disciplinas. Algo muy positivo del Art Nouveau es que permitió que los artistas exploraran su propia individualidad. Y entonces, mientras el mundo se estaba cayendo a pedazos, validó esta búsqueda de los artistas por la belleza. Entonces preparó el camino para que para el modernismo, en donde los artistas se dejaron llevar por la influencia del simbolismo, los arabescos, las intrincadas decoraciones orientales, el poder de la línea sinuosa, orgánica y libre se liberó de la forma floral u orgánica y se transformó en una propia síntesis de esta línea. Entonces inventaron un tipo de arte, y ya estoy hablando del modernismo, en donde se integraban decoraciones bidimensionales, se incluía el lujo, el misticismo oriental y pasaron de las formas naturales de plantas, de flores, a otro tipo de formas orgánicas que son más geométricas y abstractas e incluyeron los volúmenes planos. Entonces aquí estamos viendo la obra del pintor August Klimt, que es una obra que nos remite mucho al lujo y que precisamente captura esas formas geométricas y volúmenes planos eh, con un sentido muy refinado de la belleza. Bien, aquí ustedes podrán observar algunos de los carteles de la época y los estilos que desarrollaron cada uno de esos artistas. Como ya les mencionaba, el Art Nouveau allanó el camino para que se desarrollaran nuevas estéticas, por ejemplo el Modern Style. La tendencia revolucionaria del modernismo es principalmente el hecho de que la forma obedece a una causa individual, a una sensibilidad propia del artista. Entonces los artistas descubrieron el potencial expresivo de las formas orgánicas y las emplearon para un nuevo tipo de ornamentación bidimensional. Entonces, esto permitió que las formas evolucionaran de cierta manera hasta poder llegar a la abstracción. Pero también permitieron que hubiera una corriente opositora que dijera estamos hartos de la ornamentación,
nos parece innecesaria y queremos liberar a las formas de estas ornamentaciones innecesarias. Entonces el Art Nouveau pues abrió esta posibilidad constructiva y utilitaria porque siempre se desarrolló de la mano de artesanos que buscaron aplicar su arte en objetos utilitarios. Y aquí estamos viendo la arquitectura, bueno, estamos viendo un espacio que ya está migrando hacia otro estilo, hacia otro tipo de formas, donde en vez de las curvas sinuosas vemos que las verticales se alzan esbeltísimas hasta el cielo y los espacios se ven más prolijos, mucho más aireados. La arquitectura tiene unas formas más limpias, más puras y esto también permea en las tipografías, lo cual resulta bastante importante. El movimiento Arts and Crafts surgió en Inglaterra y se relaciona sobre todo con la figura de William Morris, quien fue un arquitecto, artesano, impresor, diseñador, escultor, escritor, poeta, activista, doctor, político, fue todo. Entonces, este hombre polifacético se ocupó de recuperar los oficios medievales y tenía la intencionalidad de que se produjeran objetos en masa a partir de estas técnicas tradicionales, y este movimiento tenía tres razones importantes de existir. La primera era el surgimiento de talleres comunitarios para que la población se mantuviera alejada de los bares y del alcoholismo y de la prostitución y entonces adquiriera oficios útiles para crear un arte que fuera del pueblo para el pueblo. En segundo lugar, se pensó en un arte que pudiera incorporar todas las disciplinas. Y tercero, buscaba integrar a las mujeres a la actividad productiva en oficios honorables. Entonces, este movimiento estaba impregnado de un carácter moral. Fue una lástima que no consiguió que se dignificara la labor del artesano o de los oficios, y todavía prevalecían demasiados estereotipos de género, entonces a las mujeres se les seguían relegando tareas que eran, no sé, tareas de mujeres, supongo, si eso existe. Y pues los artesanos tampoco recibieron el crédito o la dignificación, porque tenemos que comprender que todavía se opera hasta nuestros días con parámetros del siglo XVIII, en donde se supone que hay un gran arte que hacen los artistas, un arte con una mayúscula, y las artesanías, que son las que hacen los orfebres, los ebanistas, etcétera. Entonces, como si hubiera dos categorías, una mayor y una inferior. Y eso pues continuó todavía después de que se fundara el movimiento Arts and Crafts. Entonces no consiguió sus propósitos, y algo muy importante que ellos querían, que era el arte del pueblo para el pueblo, no lo pudieron conseguir porque como eran objetos que se elaboraban con procesos muy tardados, minuciosamente elaborados a mano, se convirtió en un arte que no era asequible para todas las personas, entonces por lo mismo terminó siendo producido para personas de una élite económica. En esta diapositiva vemos del lado izquierdo el interior del Palacio de Bellas Artes, que tiene una historia muy interesante. Se empezó a construir en 1904 y se interrumpió por la Revolución Mexicana, y después se reanudó su construcción en 1931 y se terminó en 1934. Porfirio Díaz fue quien colocó la primera piedra. El diseño se le encargó a un arquitecto italiano
Adamo Boari, que diseñó el edificio, muy ecléctico, por cierto, porque por fuera pareciera que está recuperando el estilo bizantino y por dentro inicia con Art Deco y inicia con Art Nouveau y finaliza con Art Deco, mezcla distintos tonos de mármol, rosa y verde y molduras doradas, entonces pues es un estilo bastante ecléctico. También estamos viendo una pintura de Tamara de Lempicka, quien fue una pintora polaca que nació en un entorno privilegiado y pues alcanzó fama en Europa, bueno, en los dos continentes, tanto en Francia como en Estados Unidos, y pues sus retratos son muy de Art Deco, es la máxima representante del Art Deco, que es esta sección que estamos revisando, y también estamos viendo una imagen del edificio Chrysler, que es el emblema característico del Art Deco y está situado en Manhattan. Tiene 77 plantas y durante 11 meses fue el edificio más alto del mundo hasta que el Empire State lo superó. Y bueno, es un ejemplo clásico de la arquitectura Art Deco. También tenemos el cartel de la película Metrópolis. Eh, Quizá alguno de ustedes la habrá visto. Bien, el Art Deco fue un movimiento de diseño popular que surgió a partir de los 1920. Es como una consecuencia natural del Art Nouveau y se desarrolló más o menos hasta 1939, aunque en algunos lugares tiene influencias hasta la década de los 50. Entonces, esto depende del país. Fue un arte que influyó en las artes decorativas a nivel mundial, permeó en la arquitectura, en el diseño interior, en el diseño gráfico industrial, también en las artes visuales y, por supuesto, en la moda, en la pintura, en el grabado, la fotografía, en el cine. Entonces, este movimiento surge porque después de la Exposición Universal de 1900 en París, varios artistas franceses formaron un colectivo dedicado a las artes decorativas de vanguardia. Entonces, en 1925, organizaron la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas en París y asimismo se llamaron Los Modernos. Estamos viendo aquí unas sillas de Mackintosh, que fue alguien que inició un poco en el Art Nouveau y, como les digo, sus formas se fueron decantando hacia este estilo, que es mucho más geométrico y de líneas puras. Entonces, este estilo se libera de las ataduras históricas, me refiero al naturalismo, y se puede sentir como si tuviera un revival gótico. Esto se debe a que el movimiento de artes y oficios recuperaba artes medievales. Entonces, lo que lo caracteriza es que sus ornamentos son planos. También vemos que en el diseño gráfico sus formas son planas, son sintéticas. Nos referimos a que hay una síntesis de la forma. Tiende a crear algunas formas abstractas. Las líneas paralelas son verticales, delgadas, muy finas. A veces forman retículas o formas laberínticas. Entonces, para comprender la obra de interiorismo y arquitectura, tenemos que saber que para ellos el todo era más que la suma de las partes. Hay cierto simbolismo y buscan el equilibrio entre factores opuestos. Aunque no sea muy notorio, este tipo de arquitectura y de diseño buscaba las dualidades, por ejemplo, modernidad-tradición, masculino-femenino, luz-oscuridad, sensualidad, castidad. Entonces, estos conceptos en oposición son importantes para la creación de este estilo.
Vamos a pasar a una parte de la historia del diseño que, por supuesto, es muy, muy relevante. Les quiero hablar sobre la creación de la Bauhaus. Y la Bauhaus se funda en Weimar, Alemania, por Walter Gropius. Es la escuela de diseño, arte, arquitectura y artes aplicadas. En esta escuela tan importante, tan relevante, estudiaron la forma, el color y los materiales para lograr una estética industrial. Pero su fundador, el director Walter Gropius, tenía muy claro que se debían integrar los oficios, el dominio del material para poder obtener el mejor rendimiento para la producción industrializada, pero además debería estar integrada esta connotación estética, generar una nueva estética que iba de la mano con las propuestas de muchos artistas que estaban explorando cosas interesantísimas como la abstracción, en el caso de Vasily Kandinsky, la abstracción geométrica de Paul Klee y de Matisse, el suprematismo de Malevich, que atravesaba, bueno, superaba el carácter pictórico para convertirse más bien en un arte de carácter filosófico, una propuesta filosófica. Y a Walter Gropius le pareció muy importante que estas personas dieran clases en su escuela y que pudieran transmitir a los alumnos no nada más la destreza técnica, sino también esta concepción artística que al final se tradujo en una estética muy peculiar y pues vemos que permeó en muchos ámbitos. Entonces, en esta escuela integraron pues, los principios de estas corrientes artísticas tan punta de lanza en ese momento y también integraron la filosofía Zen. Entonces, el estilo internacional, el minimalismo que nos vienen a partir de la Bauhaus tienen relación con la vigencia de la filosofía oriental del Zen que se estaba estudiando en esta escuela. A los alumnos se les invitaba a practicar la meditación, entre otras cosas. Entonces, fue una importantísima influencia para el diseño en todos los ámbitos. Desarrollaron los principios reticulares para el diseño editorial, delinearon las premisas de la arquitectura del siglo XX y lograron unir la belleza de los oficios artesanales con la producción en serie. En 1919, Walter Gropius escribió en su manifiesto: los arquitectos, los escultores, los pintores debemos volver a los oficios. No existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. Entonces a mí me llena esta frase porque pienso que tal vez debamos retomar esta parte de la introducción en donde estábamos hablando de que eh, hay un vínculo entre el arte y el diseño, pero el diseño tiene la obligación de comunicar con claridad el contenido que está abordando. Y el arte pues es totalmente libre, está en su propia búsqueda, pero estas dos, arte y diseño, son profesiones hermanas que se retroalimentan mutuamente. Entonces la diferencia eh, del diseño es que está casado con su propósito funcional, es decir, se compromete a transmitir claramente un mensaje o a cumplir una funcionalidad. Entonces, eh, esto no quiere decir que el diseño no produzca estéticas, o sea, las estéticas no son exclusivas del arte. El diseño es innovador, es propositivo, puede ser punta de lanza y puede generar las nuevas estéticas para el futuro. Entonces, yo creo que Walter Gropius tenía muy claro cuáles eran sus aspiraciones y sus deseos y cuál era la formación que él quería que los estudiantes tuvieran.
de manera que esta visión de aglutinar las artes y los oficios se tradujo en que dentro de los cursos tenían un profesor de forma, digámoslo, de teoría del diseño o de estética, y otro de técnica, que era quien enseñaba la óptima, el óptimo tratamiento del material, eh, etcétera, etcétera. Entonces, vemos después que los egresados de esta escuela toman los lugares de los profesores y recuperan esta visión integradora de grupos y pues imparten cátedra junto con los artistas. Algunos de ellos se seguían considerando como con esta aura especial de artistas respecto a los artesanos, como les decía, de mayor categoría, pero otros comprendieron muy bien que desarrollar las destrezas técnicas y prácticas respecto a los materiales y que este aprendizaje de los oficios no les restaba para nada, no mermaba su calidad de artistas, sino que le enriquecía. Entonces, la Bauhaus se convirtió en la escuela más importante de arquitectura de su tiempo. En 1928, los arquitectos sostuvieron un importante debate sobre el empleo de los materiales nuevos como el acero, el aluminio, el cristal, el hormigón armado. Y debemos considerar que en el aire estaban presentes las ideas de crear una vivienda accesible. Louis Sullivan acuñó la frase: la forma sigue a la función. Esto se interpreta como que la estética está supeditada a la funcionalidad práctica. Para Le Corbusier, él comprendía esta frase como que la función de estos materiales innovadores debía combinarse con el arte abstracto, como es el constructivismo o la abstracción geométrica, para poder obtener formas que al mismo tiempo fuesen funcionales y agradables. Entonces, hay un periodo en el que Walter Gropius deja la dirección de la escuela para dedicarse a su práctica profesional privada, y esta pasó a manos de Hans Mayer. Entonces él se inclinó al extremo por el funcionalismo, de manera que cerró los talleres de oficios y dijo: la construcción es un proceso técnico, no estético, y pues su visión estaba un tanto sesgada por las ideas socialistas. A causa de ello fue destituido y reemplazado por Van der Rohe, quien modificó el currículo para enseñar simplemente teoría arquitectónica y del diseño sin nada de destrezas manuales. Finalmente, la escuela cierra en 1933. Esto en parte porque mientras todo esto se desarrollaba, esta efervescencia se desarrollaba, Hitler llegaba al poder, aprovechando el espíritu derrotado y resentido del pueblo alemán. Entonces, pronto se supo que Hitler despreciaba el arte moderno y sobre todo a sus representantes judíos, y se encargó de proscribirlo, llamándolo y exhibiéndolo como arte degenerado. Entonces solo podemos preguntarnos qué sería del mundo si esta escuela hubiera continuado abierta. Entonces aquí vemos algunos de los ejemplos de las obras artísticas y carteles publicitarios, panfletos que se desarrollaron en esta época. Tenemos, por ejemplo, la silla de Marcel Breuer de 1931, y esta tetera modelo MBTK24. Acá tenemos un ejemplo de un textil de Annie Albers, esposa de Joseph Albers, y la villa Savoye de Le Corbusier. Esto que vemos arriba es un apunte de Paul Klee acerca de teoría del color, y también tenemos un conjunto de formas, entre ellas la silla de Piet Mondrian.
Bueno, será interesante para ustedes ver algunos ejemplos actuales de cómo estas estéticas de las primeras vanguardias históricas han influido en el desarrollo de productos, en la cultura, en la moda, en el presente. Aquí tenemos un ejemplo de una estética contemporánea, tiene que ver con una práctica muy extendida que es el tatuaje, y vemos cómo se recuperan las imágenes del impresionismo de Vincent Van Gogh y siguen siendo tremendamente vigentes, muy actuales, tal vez en parte como una respuesta a lo que ahora en nuestros tiempos consideramos que es lo bello, lo agradable. Eh, Viendo referencias para esta charla, me encontraba con un video en donde se habla acerca de Hokusai, que es quien pintó la ola, que es un grabado japonés muy importante, una ilustración. Y ahí se explica que esta pintura de Vincent Van Gogh recupera por lo menos la composición de esa obra y tiene tantos elementos que son tan agradables a la vista que todavía en nuestros tiempos la composición dinámica, las formas curveadas, la paleta de color nos resultan pues totalmente vigentes. Luego tenemos este vestido que es del artista Divan Couture y recupera las formas del Art Nouveau, solo que aquí estamos viendo pues la utilización, el empleo de materiales que son más contemporáneos, um, una exploración de la figura del cuerpo femenino que resalta las curvas naturales y exagera otras. Eh, entonces es de extrema vigencia y también tiene este aire del Art Nouveau, recupera esta estética orgánica de las formas naturales. Como otro referente de la cultura popular actual tenemos esta producción norteamericana que es la serie American Horror Story en la temporada Hotel y vemos cómo es también otra vez, ¿no? Muy vigente, extremadamente actual, esta estética de las líneas muy pulcras, los patrones geométricos repetitivos, las formas planas, expresa la elegancia, el lujo, el uso de tipografías, eh, cómo todos esos elementos se pueden recuperar y expresar esta estética sin que se vea anticuada, sino precisamente muy, muy actual. Tenemos aquí un ejemplo de interiorismo que recupera algunos carteles que podemos relacionar con Henri Toulouse-Lautrec o están más insertos dentro de las posibilidades que brindó el modernismo con una paleta de color colorida, pero al mismo tiempo austera, que recupera estos tonos que se empleaban para las publicidades gráficas de aquel tiempo. Como ejemplo de cómo continuó el estilo internacional, pues tenemos aquí el diseño de una vivienda, una arquitectura que recupera las líneas puras, los espacios abiertos, las formas modulares de la arquitectura que surgió a partir del estilo internacional. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Es un placer compartir con ustedes un poquito de mi cátedra y pues si tuvieran alguna duda, alguna ganas de pasar a visitar mis redes sociales, se las dejo aquí y también les comparto mis fuentes de información. Pues con esto doy por concluida la charla. Muchas gracias.